específicos de la evaluación económica del proyecto. Es decir, mirar los efectos, describir los efectos, caracterizarlos, mirar los impactos, describir los impactos, valorar los impactos. Y esta línea, digamos, temática también se acompaña con los ejercicios correspondientes ya al tercer y último parcial del año. Es un parcial que puede ser relativamente sencillo si manejan bien los conceptos, si no tienen duda al respecto de la diferencia de algo interno de externo, de directo e indirecto, ¿no? Si ustedes tienen claro qué es algo directo, qué es algo indirecto, y que tienen claro que los impactos indirectos no hay que incluirlos dentro de los proyectos, bueno, vamos a tener ahí ya un elemento importante para tomar decisiones. Además de lo directo y lo indirecto, que es quizá la primera pregunta a la que nos vamos a enfrentar, entendiendo que los impactos indirectos no se incluyen en los análisis, sino solamente los efectos de valoración de los impactos directos. El otro aspecto importante es diferenciar lo que es interno de lo que es externo, ¿no? Si manejan bien el concepto de externalidad, no van a tener problema en identificar algo externo al proyecto. ¿Por qué? Porque simplemente, como está en la guía del TIC de la semana que viene, como lo hemos visto en teoría, nos hacemos preguntas lógicas para determinar si un impacto es interno o es externo, ¿no? Y tiene que ver con las tres preguntas que nos hacemos siempre que nos enfrentamos a una externalidad. Hay dos agentes económicos. Sabemos que todo tipo de impacto requiere de la presencia de dos agentes económicos. Si, además de existir esos dos agentes económicos, existe una no intencionalidad, es decir, no hay intencionalidad en el desarrollo de ese efecto que luego se traduce en impacto. Entonces ahí tenemos la segunda componente que necesariamente tiene que cumplirse sí o sí para que un impacto sea externo. Y el último, que no medie un pago o una compensación alguna por el impacto generado. Es decir, si yo detecto que un proyecto genera una contaminación, pero el proyecto paga un impuesto por contaminar, ¿no? El que contamina paga, usando ese principio rector y motor de nuestra ley 7070, vamos a entender entonces que el resultado del efecto, ¿no?, como impacto económico, desaparece la externalidad cuando media el pago de una compensación. Ahora, automáticamente tenemos que pensar que si bien desaparece el efecto externo, aparece un efecto con resultados económicos internos. Eso sí siempre tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces nosotros excluimos de poner la externalidad, pero nos olvidamos de poner el impacto interno asociado a la eliminación de la externalidad. Ejemplo, mi proyecto genera una externalidad producto, por ejemplo, de los efluentes que generan las cabañas que están localizadas en el emprendimiento de Coto de Casa, ¿no? Y hay un efluente, y ese efluente de aguas servidas va a parar un pequeño arroyo y como consecuencia de ello se ve afectado el vecino del lago, ¿no?, afectando la calidad del agua. Por lo tanto, le está induciendo costos en particular. Pero el proyecto prevé la incorporación dentro del plan de gestión de actividades en la etapa de inversión y operativa para eliminar el efecto externo. Desaparece el efecto externo, pero no se olviden que vamos a internalizar la externalidad. ¿Qué significa internalizar? Que van a aparecer dentro del flujo económico impactos económicos directos internos vinculados al desarrollo del plan de gestión. Eso no tenemos que olvidar. Entonces, si yo voy a hacer una pequeña planta de tratamiento para solucionar el problema de los efluentes de las cabañas construidas, tendré que incluir como parte de los costos económicos internos la utilización de recursos para la obtención de las componentes de la planta de tratamiento y además
la utilización de recursos vinculados al funcionamiento y el mantenimiento de la planta, el funcionamiento, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Entonces yo puedo tener una externalidad valorada en tanta plata, pero el plan de gestión apunta a la eliminación de ese problema externo, ¿no? Entonces, desaparece la externalidad si la efectividad de la planta de tratamiento es del 100%, es decir, es 100% efectiva. Eso significa que no hay posibilidades de contaminar el agua y afectar al vecino. Entonces, si la efectividad es del 100%, yo puedo decir que desaparece la externalidad. Ahora, no se olviden nunca de incluir dentro de los estudios económicos y de la evaluación económica los impactos asociados a la utilización de recursos para lograr la componente en etapa de inversión, que es la planta de tratamiento, y la utilización de recursos vinculadas a los requerimientos para el funcionamiento adecuado de la planta de tratamiento, ¿no? Esas dos cosas tienen que estar muy bien claras. Lo mismo que si de repente un proyecto que genera una contaminación presunta por emisión de gases de efecto invernadero paga un impuesto a la contaminación presunta, ¿no? El solo hecho de pagar un impuesto a la contaminación presunta automáticamente nos está excluyendo de incluir dentro del análisis la externalidad propiamente dicha. Desaparece la externalidad, pero estamos compensando ese efecto e impacto interno, externo. ¿Y cómo lo estamos compensando? Con el pago de esta compensación, que es el impuesto ambiental o el impuesto pigoviario, ¿no? El impuesto pigoviario, que apunta a la solución del problema o la solución del conflicto ambiental generado. Entonces, desaparece lo externo, pero aparece algo interno, que necesitamos necesariamente incluir dentro del análisis. Bueno, previo a ver el práctico, me gustaría que comenten los problemas que ustedes han observado hasta aquí a la hora de mirar los ejercicios, leer los ejercicios, analizar los escenarios. Incluso puede haber problemas de interpretación de escenarios, ¿no? Entonces me gustaría que planteen las dudas que hasta aquí han tenido. Por los resultados que vemos, o se entiende todo o se copiaron todo. Son las dos posibilidades. Yo prefiero creer que lo entienden todo, ¿no? Pero siempre me gusta escucharlos para ver qué opinión tienen, ¿no? Esta semana tenemos dos ejercicios más. La semana que viene son los dos últimos. Son 6 ejercicios vinculados a estos aspectos económicos y ya directamente vamos al parcial, ¿no? Al tercer y último parcial. Bueno, si no hay pregunta, vamos a ver un poco el ejercicio vinculado a este práctico, que es producción de PACU. Este práctico de producción de PACU es un práctico que se desarrolló como parcial en el año 2019, es decir, justo un año antes de la pandemia. Profe, Sí, adelante. ¿puedo hacer una consulta sobre el escenario de la TP de Vicuña? Sí, adelante, adelante. Bueno, en una de digamos, de las oraciones dice, tanto el plan alimentario como el plan sanitario implican costos mensuales por animal en producción de 60 pesos. Sería, digamos, por separado para el plan alimentario 60 y para el plan No, sanitario ese es 60. integrado, todo el plan es eso, ¿no? No, todo. El costo total del plan. Y otra duda era, ya le digo, cuando me habla de las 2 esquilas anuales Sí. sobre el combustible y los jornales adicionales, digamos ahí me dice la cantidad total que usaría para las 2 esquilas, o tengo que multiplicar por 2 el combustible No, y los el jornales. costo total de toda la actividad, ¿no?
las actividades anuales. Ah, bueno. Y lo del diseño definitivo, profe, que dice que sí se incorpora como una inversión, ¿podría incluirlo en activos nominales? ¿El diseño definitivo del proyecto? Sí. Bueno, el diseño muchas veces se incluye dentro de la inversión y puede aparecer como activos nominales, sí, eso puede ser posible. ¿Por qué? Porque el diseño definitivo implica ajuste de estudios, ¿no? Sí. Ese ajuste en los estudios tiene que ver justamente con algo que no es tangible, tiene que ver tiene que ver más con eh, un desarrollo de estudios más profundos para ya determinar, ¿no?, lo que va a ser el diseño definitivo del proyecto. Un poco charlábamos eso, ¿no? El diseño definitivo puede o no incluirse dentro de la inversión. En muchos de los casos lo ponen como la instancia final en la etapa de formulación junto con el resto de los estudios, pero en muchos de los casos lo van a ver incluido como parte de las inversiones, ¿no? Lo que se llama el replanteo también, ¿no? Es muy común que previo al desarrollo de la ejecución del proyecto, lo que se hagan son replanteos o algunos análisis detallados, por ejemplo, el diseño definitivo de traza, los replanteos en cuanto al lugar específico donde se va a desarrollar el emprendimiento, es decir, hay muchas veces la necesidad de afinar el estudio, ¿no? Entonces, aparecen como parte final de los estudios, ya con información primaria de la visita al sitio donde se van a desarrollar el emprendimiento. En muchos de los casos pueden involucrar estos replanteos también, ¿no? Esto es importante considerarlo. Estos replanteos pueden considerar bienes y servicios que involucran al replanteo, no solamente estos activos nominales, ¿no?, sino también pueden implicar visitas al sitio, lo cual implica combustible, implica esto, la delimitación que se hace específica en el terreno, con utilización de materiales, con utilización de equipos. Es decir, también los replanteos implican un impacto en la utilización de recursos específicamente, ¿no? Eso va a requerir. Los estudios en sí mismos de replanteo también implican la utilización de recursos. Se utiliza personal, básicamente mano de obra, es decir, la actividad intelectual que desarrollan los ingenieros que trabajan en los replanteos, el mapeo, la utilización de computadoras, la utilización de una serie de bienes y servicios que están incluidos dentro del replanteo, que tienen que ver con la economía real y que definen impactos económicos asociados a la utilización de recursos, ¿no? Utilización de recursos. Ya en esta instancia nosotros no hablamos tanto de inversiones en capital de trabajo, sino hablamos de bienes y servicios que vamos a requerir para lograr, por ejemplo, el proyecto replanteado, ¿no?, o el replanteo del proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la economía, un poco lo que charlábamos esta mañana y ayer, tenemos que olvidarnos de la parte financiera, de la economía vista desde la perspectiva de los flujos de fondos y empezar a pensar en los bienes y servicios que yo necesito, por ejemplo, en este caso particular, para hacer un replanteo del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo para hacer un replanteo? Es la pregunta que me hago. Bueno, necesito los profesionales técnicos, necesito un vehículo para visitar el lugar, necesito el combustible del vehículo, necesito el chofer al cual le vamos a pagar jornales u horas de trabajo, necesito equipos de medición en el lugar, necesito una serie de elementos que nos van a llevar a la economía real de nuevo. En gabinete vamos a necesitar también, de nuevo, la participación de los profesionales, las horas de trabajo, vamos a necesitar computadoras, vamos a necesitar programas, vamos a necesitar toda una serie de elementos que están dentro de la economía real y que generan como impacto económico directo interno en esta etapa de replanteo la utilización de recursos, ¿no? Utilización de recursos. Entonces siempre
véanlo más desde esa perspectiva que desde el análisis que nosotros hacemos desde el punto de vista financiero, si es una inversión en capital de trabajo, si es una inversión en activo nominal. ¿Por qué? Porque ya en esta instancia lo único que vemos nosotros son bienes y servicios. No hacemos discriminación entre si es un bien de capital, esto o aquello, sino hablamos de estos bienes y servicios que pueden ser utilizados en forma instantánea o pueden ser utilizados a lo largo de la vida útil del proyecto, ¿no? Eso lo vamos a plantear. Entonces, en ese caso en particular, el impacto, utilización de recursos, ¿no? ¿Por qué monto? Si tenemos una RPC, es decir, para corregir el monto que utilizamos para hacer el replanteo, lo corregimos con el RPC, si no lo corregimos de impuesto, ¿no? Lo corregimos de impuesto como vamos a ver ahora en el caso del ejercicio de PACU. Bien. Y profe, acá me surgió una duda con lo de el alquiler de las máquinas esquiladoras. Eso sería, dice, Un servicio. 200 pesos cada uno. Claro, esos son... Pero eso sería un costo de inversión. O sea, No, recuerden ustedes que en este caso particular, si yo me voy a la economía real y lo que hago es utilizar el servicio de esquila, o puedo utilizar maquinarias alquiladas en particular, el efecto que vamos a observar es sobre el mercado del servicio de esquila o de la maquinaria de esquila, ¿no? Ese es el efecto. El impacto asociado va a ser la utilización del servicio de la maquinaria de esquila, ¿no? Ahí lo que vamos a plantear es que esa utilización la vamos a hacer siempre que tengamos el desarrollo de una esquila, ¿no? Es decir, el impacto va a ser periódico, porque va a estar asociado al momento de la esquila, 2 veces al año en este caso en particular, y no más. Distinto es si yo adquiero en la etapa de inversión los equipos para esquila. Esto va a implicar en la etapa de inversión un impacto económico directo interno negativo vinculado al efecto que nosotros vamos a producir sobre los mercados de este tipo de bienes en particular, y el impacto va a ser utilización de recursos, ¿no? Y lo vamos a incorporar en esta etapa de inversión, ¿no? Y va a haber un impacto ahí. Posteriormente, en la etapa operativa, lo que nosotros vamos a incluir como impacto es la utilización del combustible, en el caso que el equipo sea combustible, o la electricidad, en el caso de que sean equipos eléctricos, o los lubricantes y otro tipo de mantenimiento que yo haga, que van a demandar bienes y servicios para el mantenimiento de equipos y el funcionamiento del equipo, ¿no? Pero yo ya tengo registrado el impacto económico directo interno negativo en fase de inversión vinculado al efecto que sobre el mercado de capitales ha tenido esta adquisición de bienes como tarea, incorporando este tipo de bienes al proyecto de inversión, ¿no? Se da lo mismo con cualquier otro bien de capital que incorporemos, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de una camioneta, ¿no? Esa actividad asociada a la adquisición de la camioneta va a tener un efecto en los mercados de estos bienes de capital, ¿no? Es decir, va a haber un incremento en la demanda de estos bienes de capital. Esa demanda de los bienes de capital va a tener asociado un impacto. Ese impacto va a ser la utilización de esos bienes y servicios, la utilización de los recursos camionetas, y eso va a generar un impacto económico directo interno negativo, ¿no? Directo interno negativo. Por eso hay que ver bien si yo incorporo los bienes de capital en la etapa de inversión o directamente uso un servicio, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría comprar una camioneta, sí, ¿no? La adquisición o la incorporación de este bien de capital es una tarea dentro del proyecto que aparece en la etapa de inversión. Luego, en la etapa operativa, lo único que tengo que hacer es garantizar su funcionamiento. ¿Qué necesito? Combustible, lubricante y todos los tipos de elementos, el conductor,
pagarle al conductor para lograr el funcionamiento de esa componente de la inversión, ¿no? Mientras que si yo no compro ese bien, lo que voy a tener que hacer durante la operación del proyecto es alquilar un servicio de automotores. Sabemos que los servicios que alquilan camionetas son servicios limitados. Por lo tanto, si yo me llevo una camioneta en alquiler, ya no está disponible para otro tipo de actividades dentro de la sociedad, generando entonces un costo de oportunidad social, ¿no? Esa es la idea económica, ¿no? Bien, profe, gracias. No es nada, Pablo. Siempre piénsenlo así a los ejercicios, ¿no? Piensen, también la parte financiera los ayuda a entender la parte económica, ¿no? Porque en la parte financiera nosotros estamos demandando, ¿no? El proyecto se transforma en un demandante. ¿De qué? De bienes y servicios. ¿En qué etapa? En la etapa de inversión, en la etapa operativa, en la etapa de abandono, ¿no? Entonces, ahí tenemos que identificar todos los bienes que demanda el proyecto en la etapa de inversión, todos los bienes y servicios que demandan en etapa operativa, esos son los efectos que se producen en los mercados de bienes y servicios, y luego tengo que traducir esos efectos en impactos. Y vamos a generalizar ahí prácticamente el impacto de utilización de recursos, ¿no? Entonces, la utilización de todos los recursos, después valorado por distintos mecanismos de valoración, lo vamos a incorporar a los flujos económicos. Bueno, el ejercicio de PACU era un ejercicio relativamente sencillo. Esta fue nuestra primera experiencia virtual que hemos tenido. Ya en plena actividad presencial, estamos justo un año antes de la pandemia, nosotros hicimos por primera vez una evaluación parcial virtual, online, ¿no? La tuvimos por primera vez, que fue el recuperatorio de este parcial, me acuerdo. Entonces, planteamos por primera vez esta experiencia para ir ya sin saber lo que venía después, ¿no? Pero nos sirvió muchísimo esta experiencia virtual que tuvimos en el año 2019 para poder de ahí encarar todo lo que fue después el ciclo de pandemia 2020 y el ciclo de pandemia 2021, ¿no? Y yo creo que también ustedes entendieron mucho mejor el análisis multicriterio, ese tipo de cosas, y le sacaron provecho a las ventajas que tiene la virtualidad, ¿no? De hecho, digamos, si hacemos un corte hoy, tenemos más o menos un 70% de estudiantes en condiciones de regularizar, ¿no? A su vez van mejorando también el rendimiento en los TIC, que en muchos proyectos estaban muy bajos, hoy ya están más o menos en un promedio general de 6 puntos sobre 10. Es decir, ya están en condiciones de aprobar también sus respectivos proyectos, ¿no? Yo siempre le digo, no se descuiden, a veces uno se descuida sobre el final y cae en picada y pierde la regularidad. Y después, bueno, ahí tenemos expectativa de que muchos de ustedes logren entender bien de qué se trata los estudios económicos y saquen una buena calificación en primera instancia para poder repuntar, ¿no? Aquellos que están en 5.5, por ejemplo, en 5.7, no es decir que todavía le está faltando puntaje. ¿Cómo puedo lograr ese puntaje? Primero, participando en todas las actividades evaluables. Segundo, apostándole a este tercer parcial, aprobar en primera instancia y sacar la máxima calificación posible, ¿no? Porque si venimos medio rengueando con los parciales, la única que nos queda para poder mejorar nuestro rendimiento académico es aprobar el tercer parcial en primera instancia, ¿no? Esto no significa que tengan que
ponerse nerviosos ni nada que se les parezca, sino todo lo contrario. Tienen que abocarse al estudio de los aspectos económicos del proyecto, que, como vamos a ver hoy en el ejemplo del PACU, es relativamente sencillo, ¿no? Relativamente sencillo. Todo comienza con la lectura de los escenarios, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes tienen el escenario y tienen que leer con atención el escenario, ¿no? Y descartar aquellas cosas que no les aportan, ¿no? La información, que esto, que aquello, que el consumo, que lo de más allá, bueno, son cosas que de repente no interesan, ¿no? Procesos de producción, que obviamente son importantes porque hacen a las actividades a desarrollar, ¿no? Donde aparecen las distintas fases, ¿no? Y empieza la parte de ingeniería del proceso, donde yo tengo que empezar a prestar un poquito más de atención, ¿no? Entonces, acá tenemos los estudios técnicos que dicen el rendimiento en kilogramos de kilo vivo. Esto es importante, ¿por qué? Porque de aquí sale una de las componentes importantes de los impactos económicos directos internos, que es la parte positiva, ¿no? Entonces, tenemos otros elementos, como la alternativa de dieta, tenemos los precios, estos son importantes. Recuerden, ¿no? Miren, acá hay un párrafo que es sumamente importante para los estudios económicos. Tenemos el precio de mercado, pero decimos, a fin de realizar los estudios económicos, se corrigen los precios de mercado descontando el IVA como impuesto distorsivo. Punto. Ya está. Profe, Sí. disculpe, no se está presentando su pantalla. ¿Aló? A ver. Gracias por avisar, porque si no yo sigo hablando y es lo mismo que nada, ¿no? Iba a terminar hablando solo. A ver ahí. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Bueno, fíjense en lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué cosa me tengo que prestar atención, ¿no? Cuando yo hablo de un impacto económico directo interno, ¿no? Hablo de un impacto económico directo interno positivo, hablo del bien o servicio que el proyecto le ofrece a la sociedad. Era este producto fresco, ¿no? Eviscerado. Y fíjense lo que dice acá. Esta información es sumamente importante porque es la que nos da información de cómo vamos a valorar el impacto económico directo interno positivo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a valorar? ¿Y cómo lo vamos a valorar? Como lo dice acá, descontando el IVA del impuesto distorsivo. Ya vamos a ver la planilla de Excel. Pero quería charlar un poco al respecto de cómo leer un escenario, ¿no? Fíjense, ¿no? De los estudios financieros y económicos. Fíjense la tabla, ¿no? Está el tractor, la cantidad, el costo por unidad, la vida útil, que, digamos, no nos sirve de mucho en los estudios económicos, y el RPC. ¿Qué significa esto? Que yo tengo la razón precio-cuenta, que es la que me va a permitir a mí corregir este costo por unidad, que no es ni más ni menos que el precio del mercado, ¿no? Fíjense, en todos los casos aparece una columna de RPC. Entonces, todas estas inversiones, ¿no? Las instalaciones en estanque, los oxímetros, pHímetros, redes, tarro y todo lo demás, tiene su razón precio-cuenta. Tiene todo su razón precio-cuenta, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? La información necesaria como para trabajar las componentes de la inversión. Y aparecen los costos anuales. Fíjense lo que dice, de nuevo, hay que leer. Para los estudios económicos, los costos de los insumos de producción en fase operativa se corrigen descontando los precios de mercados, el IVA. Esta información es sumamente importante porque nos está diciendo que lo único que vamos a hacer con las componentes de costos operativos, variables y fijos en este caso,
es solamente corregir de impuestos distorsivos. Otro aspecto importante a considerar, porque lo vamos a usar, porque tiene que ver mucho con lo que charlábamos ayer y hoy, la incidencia de la mano de obra, es importante considerarla para todas las actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué hacemos con la mano de obra como impacto. La utilización de la mano de obra es un impacto económico directo interno negativo, pero a la hora de valorar tenemos que determinar cuál es la situación laboral que hay en la zona de influencia del proyecto. Miren otra cuestión bien interesante. Esto. Dice, para el desarrollo de la actividad se prevé la compra de 60 hectáreas a un precio de mercado, según datos de la inmobiliaria, de 10.000 pesos por hectárea, ¿no? Pero me da otra información, fíjense ustedes. El área presenta potencial para uso ganadero, estimándose un beneficio neto anual por hectárea año de 600 pesos. Gran pregunta. A ver, ¿qué utilizo? ¿El precio de mercado o el valor de uso ganadero? Para determinar el valor económico asociado al negativo, ¿no?, de la utilización del suelo. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Bueno, la pregunta, Paola, era, en este caso particular, ¿no?, ya yendo a la valoración económica de los impactos, yo tengo que uno de los aspectos importantes como impacto económico en la etapa de inversión está asociado a la utilización del recurso suelo, ¿no? Y acá tengo dos informaciones para valorar. Primero, el precio de mercado de una inmobiliaria, 10.000 pesos por hectárea. Y luego se me presenta como información que el suelo tiene un potencial para uso ganadero. Y el beneficio neto anual por hectárea año es de 600 pesos. ¿Qué utilizo? ¿Los 10.000 pesos por hectárea? ¿O transformo estos 600 pesos como un beneficio neto anual en el valor presente de la hectárea utilizada? ¿No? Ahí está la pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? ¿Uso el precio de mercado o uso el valor de uso de la tierra? El segundo, ¿no? Como dice Diego, acertó. Diego, tenés 40 puntos para el examen. Mentira. Con 40 puntos ya me dedico a otra cosa. Pero bueno, lo estimula, ¿no? Dices, bueno, tengo que seguir participando. Es correcto, el segundo. ¿Por qué? Porque me está dando el valor de uso, ¿no? La mentira estimula. No, la mentira nos mete en problemas, ¿no? Jóvenes. Bueno, los datos de la inmobiliaria son datos de mercado, pero yo sé que los datos de mercado de las tierras son datos muy distorsionados, ¿no? Por lo tanto, yo podría, sin temor a equivocarme, que es un dato poco preciso a la hora de determinar la importancia que el suelo tiene para la sociedad. Entonces, es mucho más adecuado utilizar el valor de uso ganadero como valor de información para determinar el valor del impacto económico directo interno negativo en fase de inversión, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros empezamos a leer, manejando los conceptos, manejando la información que va a ser necesaria para el desarrollo de mis estudios económicos, ¿no? Fíjense, hay datos de mano de obra, ¿no? Datos de mano de obra. Administradores, ingenieros, operarios, ¿no? Hay de todo.
datos vinculados a costos, gastos de habilitación. Siempre tenemos que observar y precisar algunas cosas, ¿no? Bueno, hasta acá, fíjense que hay algunos datos que me sirven para el análisis económico, ¿no? Hay algunos datos que me sirven para el análisis económico. Acuérdense, ¿no? ¿Me interesa esto desde un punto de vista económico? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Todo el análisis tributario, los impuestos, 35 de impuestos a la ganancia, 0,2 de erradicación municipal, impuesto a la venta de activos, ¿no? ¿Me interesan? ¿No? Como dice Paola, no, no me interesan. Entonces, no me detengo mucho a mirar precisiones del marco tributario, porque como hemos dicho esta mañana y el día de ayer, lo que vamos a observar que estas son solamente transferencias. Es decir, el proyecto le transfiere al Estado y el Estado a su vez redistribuye. Entonces, no es algo que nos interese de una perspectiva económica, porque estos tributos no tienen efectos en la economía real, ¿no? En sí mismo. Sí tienen importancia desde el punto de vista redistributivo, por eso los impuestos son importantes incorporar en los estudios sociales, ¿no? No en los estudios económicos del proyecto. En los estudios sociales sí. Y acá viene la información que se les provee a los fines de los análisis económicos, ¿no? Fíjense, durante la fase de inversión el proyecto habilitará y mantendrá una picada petrolera para el acceso de vehículos del proyecto. Como resultado de dicha inversión, se espera que la etapa operativa un efecto de disminución de demanda de combustible por parte de productores pecuarios de la zona, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de impacto es? ¿Qué tipo de impacto estamos observando ahí? Es más, me gustaría que me digan cuál es el impacto económico directo, ¿no? Que me lo describan cuál sería el impacto para ustedes. Bueno, profe, ahí estaba como para mí un poquito confuso en una primera instancia porque se habla de una disminución en la demanda de combustible y como que yo quizá inmediatamente relaciono la disminución de la demanda con un impacto negativo. Pero por otro lado, esa disminución en la demanda como que permite esa liberación de combustible que se va a utilizar para proveer energía a una comunidad de 500 familias. Entonces sería un impacto económico externo positivo, por más de que ahí en una primera instancia habla de una disminución de Claro, la demanda. pero ¿sabes por qué es tu confusión? Si me permites hacer una mención. Sí, Porque vos estás mirando el impacto económico indirecto, ¿no? Estás observando el impacto económico indirecto. ¿Saben dónde está el impacto económico directo? Acá. Ahí está el impacto económico directo. Directo. ¿No? ¿Cuál es? Liberación de la vía de acceso. Ese es el impacto directo. ¿Qué hemos dicho nosotros de los impactos indirectos? Que no lo vamos a utilizar, sino solamente a los efectos de valorar los impactos directos. Entonces, lo que van a observar ustedes como efecto, es que se instala el proyecto y de repente aparece una vía de comunicación alternativa. Desarrollo de una vía de producción alternativa. Ese es el efecto. El impacto es liberación de recursos. ¿Qué tipo de recursos? Las vías de acceso. Es
Esos son liberados, es decir, son puestos a disposición de la sociedad porque el proyecto habilita y mantiene una picada petrolera. Entonces, esa liberación, ¿no?, tiene como resultado impactos indirectos. ¿Cuál? Y acá viene. Y está bien el razonamiento de Amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella lee y dice, no, pero acá lo que yo veo es la disminución de la demanda de combustibles. Y uno podría pensar que acá hay un impacto económico negativo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esto es totalmente indirecto, ¿no? Totalmente indirecto. Y fíjense lo que pasa después. Fíjense, el combustible liberado servirá para el abastecimiento de una pequeña central eléctrica que proveerá de energía a una comunidad de 500 familias. ¿Y qué es todo esto? ¿No? Esto es el indirecto del indirecto, ¿no? ¿Se acuerdan ayer el grafiquito que yo les mostraba? Directo, indirecto nivel 1, indirecto nivel 2, indirecto nivel 3. Es decir, es una secuencia, ¿no? Una secuencia de impactos asociados. Como se dice, ¿no? El vuelo de una mariposa en Wuhan, en China, tiene efectos en Sudamérica, ¿no? Y si no, pensemos qué pasó con el coronavirus, ¿no? Algo que sucedió en Wuhan ha tenido efectos globales, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque está todo interrelacionado, está todo integrado. No perdamos de vista, chicos, en la lectura, tengan cuidado, vamos a lo directo. Entonces, ¿qué pasa? El proyecto se instala, habilita una picada, la mantiene, ¿no? Y esto permite no solamente la circulación de los vehículos del proyecto, que es lo que me interesa a mí, y ahí van a estar asociados los impactos económicos directos internos negativos, porque para abrir y mantener necesitamos, obviamente, recursos, ¿no? Pero, como consecuencia de esa apertura de picada, automáticamente vamos a ver nosotros que se produce la liberación de ese recurso y se pone a disponibilidad de la sociedad el recurso. Indirectamente se produce una disminución de la demanda de combustible. Indirectamente se produce un incremento de la producción de energía para abastecimiento de familias. Indirectamente, ¿no? Indirectamente. Importante pensar, ¿no? Entonces, esta interpretación que hace Amparo es correcta, pero se asocia a un impacto económico indirecto. Se usan los impactos económicos indirectos solo a los efectos de valorar el impacto económico directo, ¿no? ¿Y cuál? ¿El primero o el segundo? El del primer nivel. Es el que vamos a utilizar. El segundo ya es un impacto asociado al impacto indirecto. ¿Qué vamos a usar? El primero, este. Así que atentos a ver y a leer el escenario, ¿no? Fíjense, además, dice otra cuestión acá. Residuo de desmonte, dice ahí. Se desmonta, residuo de desmonte. Fíjense qué va a pasar con ese material. Dicho material será trabajado por el municipio para el abastecimiento de escuelas, comedores y energía, ¿no? Y están los datos para el cálculo, ¿no? Y me dan un valor de mercado de la madera, ¿no? Un valor de mercado de la madera, que se utiliza justamente como fuente de energía, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué sería esto? ¿Y cuál sería el impacto directo?
Bueno, no hay muchas respuestas. O no saben la respuesta o tienen dudas y no se animan a expresarse. Puede ser cualquiera de las dos cosas. O están esperando que les proponga medio punto, un punto para recién opinar. Profe, ahí podría ser un impacto económico directo externo, porque no hay como una intención del proyecto de generar ningún beneficio, solo lo deja ahí, y bueno, y la municipalidad lo traslada y se hace como un uso Así de es. eso, pero que no está en los planes, digamos. Y el valor, digamos, el valor de ese impacto económico directo externo se puede estimar con el volumen de madera que se extrajo de esas hectáreas y con este precio, pero es el valor de mercado, dice acá, no sé si a ese precio habría que corregirlo. Sí, no, pero porque en realidad es una estimación, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con estos métodos de costos evitados, ¿no? ¿Por qué? Porque la municipalidad se va a evitar 160 pesos por metro cubo, ¿no? Y estamos extrayendo 150 metros cubos por hectárea. Entonces, yo podría, si quiero corregirlo por impuestos, no está mal, multiplicar los 160 corregidos por impuestos, multiplicado por los 150 metros cúbicos, yo tengo el valor económico del impacto. No nos olvidemos, ¿no? ¿Cuál es el efecto asociado a ese desmonte, ¿no? Un aumento de la oferta de madera, ese es el efecto. ¿El impacto cuál es? ¿No? Liberación de recursos, o también lo podremos definir como el aumento del consumo de madera, ¿no? Carla, el desmonte no es un impacto, el desmonte es una actividad, ¿no? Es solamente para corregirte eso, para que no te confundas. El desmonte es una actividad. El desmonte es el que genera efectos y esos efectos se asocian a impactos, ¿no? El desmonte es una actividad, no es un impacto en sí mismo. Diego, es correcto que el desmonte genere pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? Pero en este caso en particular, lo que nosotros estamos observando es que el proyecto, sin intención y sin recibir una compensación alguna, está suministrando madera, producto del desmonte para la sociedad. Ese es el efecto impacto que nosotros tenemos que analizar. Es el que queremos medir, ¿no? Que no hay duda que puede haber eliminación de algunos servicios ecosistémicos, que puede haber ese tipo de cosas, pero nos circunscribamos a lo que está escrito en el escenario, ¿no? Otra de las cosas importantes, ¿no? No incluyamos dentro del análisis cosas que no están en el escenario. Si uno dice, no, el desmonte va a generar pérdida de servicio ecosistémico, bueno, sí. Si no está en el escenario, no va. No lo pongan, ¿no? En primer lugar, porque no van a tener datos como para poder evaluarlos, ¿no? Entonces, solamente lo que está disponible como información y lo que puede ser valorado desde un punto de vista económico. Bueno, fíjense acá más adelante, ¿no? Hablando de lo que decía recién Diego. Acá hay datos económicos, ¿no? Vamos primero con este. ¿Este impacto qué es? ¿Es interno o externo? Correcto. Como dice Álvaro y como dice Belén, es un impacto interno, ¿no? La actividad de desmontar va a requerir, entonces, una serie de bienes y servicios que están valorados, ¿no? En su totalidad en 1.200 pesos
y me da un RPC, es decir, una forma de corregir este impacto económico directo interno negativo vinculado a la actividad de desmonte. Fíjense que tenemos otros datos, ¿no? Me dice que el 70% de estos 1.200 por hectárea, el 70% es mano de obra. Esto me permite a mí separar el costo de la mano de obra del resto del costo de los materiales, el costo económico me refiero. Y acá viene un poco lo que planteaban recién, ¿no? Ahí está, ¿no? Procesos erosivos, ¿no? Hay datos suministrados para determinar, ¿no?, el valor del impacto. Fíjense acá, consultado respecto al servicio de ecosistema y calidad, indica que la tasa anual de fijación de dióxido de carbono es 3.9 toneladas por hectárea. El valor económico anual del costo marginal social de emisión del carbono, es decir, el precio, es de $43 por tonelada, ¿no? Por tonelada. Entonces, acá está un servicio ecosistémico y lo podemos valorar con estos datos. Acá tenemos otro, ¿no? Y lo valoramos en términos de costos inducidos. Fíjense, lo que ya hablamos esta mañana, ¿no? Hay otro valor económico de no uso de los servicios ecosistémicos, ¿no? Recuerden ustedes que todos los bienes tienen, como dice David Pearce, tiene valores de uso directo, valores de uso indirecto, valores de no uso, valores de no uso de legado, valores de no uso de existencia, ¿no? Siempre que aparece un valor de no uso tenemos que analizar, ¿no? Fíjense cómo se lo obtiene. Método de valoración contingente. La disponibilidad al pago. Y aparecen los resultados. Y aparece la población involucrada. Recuerden que cuando estamos trabajando la DAP, siempre trabajamos la mediana de los datos. Y aparecen obviamente otros componentes de costos, ¿no? Fíjense. El estudio económico identificó y valoró el costo de oportunidad social por el uso del agua. Acá ya me está dando el valor económico. No tengo que corregirlo, no tengo que hacer nada, ¿no? En este caso se estima en fase de inversión 160.000 pesos asociados al uso del agua y en fase operativa 300.000 pesos anuales, ¿no? Siempre que nosotros hablemos en fase operativa, si no dice ninguna especificación es porque es por año, ¿no? Último elemento, ¿no? La liberación, ¿no? La liberación. ¿Qué pasa con los bienes que se liberan? Bueno, ahí hay un pequeño parrafito que habla de la etapa de abandono, ¿no? En el horizonte del proyecto se donará la totalidad de las instalaciones a ONG que se destinará el predio a la producción, de PACU para su distribución entre comedores escolares de la región. Por tal motivo, no se observarán efectos en los flujos nominales del proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque se dona. Pero se espera con la transferencia de la totalidad de las instalaciones y el proceso de producción lograr un consumo saludable en un total de 5.800 alumnos de establecimientos educativos, lo que influirá en un incremento en el estado sanitario de los niños, evitándose el estado provincial costos en salud de 50 pesos por alumno y por año. Ahí está el costo externo. El costo interno, perdón. Esto es un costo interno. ¿Por qué? Porque hay una intención de donar, ¿no? Cuando hay algo intencional, olvídense, deja de ser externalidad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a valorar?
por los costos evitados en salud. ¿Qué es esto? Liberación de recursos, ¿no? Yo estoy liberando todo el predio y lo pongo a disposición de esta ONG, ¿no? Dono completamente. Con el desarrollo del proyecto en la liberación, todo el proyecto va a generar estos beneficios. Bueno, fase operativa, residuos, $50.000 por año, por el método de transferencia de resultados. Lo vieron en economía también. Bueno, datos generales, datos importantes, ¿no? Fíjense, a veces uno dice, che, ¿cuál es la tasa de descuento social que utilizo? Mire, se consideró como tasa que refleja el costo de oportunidad de la sociedad a la tasa de interés de los créditos otorgados a la Argentina por los organismos multilaterales de crédito estimada en el 12%. Y es así como se determina la tasa social de descuento para la evaluación económica de los proyectos de inversión. Nos fijamos cuánto nos está cobrando el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, y esa tasa, que es la que nos cobra el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, se transforma en la tasa social de descuento, que es la tasa que vamos a utilizar para las estimaciones del valor actualizado neto y que vamos a utilizar para comparar con la tasa interna de retorno social o económica. Bueno, está claro, ¿no es cierto? Ahí tenemos toda la información. Bueno, lo único que hay que hacer es leer, fijar bien y extraer toda la información. Ahora vamos a... son las 5:03, hacemos unos 10 minutitos, preparamos el mate y vemos la planilla de cálculo vinculado a este ejercicio para ir viendo algunos calculitos que pueden aparecer por ahí y que pueden ser de utilidad. Impacto directo interno positivo en fase operativa, que es el impacto más importante. Y miren cómo se calcula, ¿no? Es decir, el valor de mercado, el impuesto al valor agregado del 21%, y le descontamos el 21%. Por lo tanto, el valor económico es de 20.628.099,17. ¿No? Es decir, al descontar el 21%, mi valor económico es menor. Esto estaría representando de alguna manera lo que llamamos nosotros el valor de uso. El valor de uso. ¿Cuál es la única corrección que hacemos? Lo corregimos por impuesto distorsivo. Nada más. El otro impacto que hemos leído recién, que hemos visto en el escenario, es un impacto vinculado, este impacto directo, externo positivo, como lo determinaron ustedes, está asociado a la liberación del camino para el tránsito de los productores pecuarios de la zona. En este caso particular, está vinculado al costo evitado por ahorro de combustible. El costo evitado. Lo corregimos por impuestos, ¿no? Porque el combustible es un producto que está en el mercado. Corregimos, ¿por qué? Porque usamos lo que nos dijo el escenario. Todos aquellos bienes del mercado en los cuales no hay información específica sobre el valor económico, lo vamos a corregir por los impuestos distorsivos. Corregimos los impuestos distorsivos y obtenemos entonces el valor económico asociado a el impacto liberación del camino para el tránsito de los productores pecuarios.
También hemos leído en el escenario, y aquí está expresado, la liberación de recursos o aumento del consumo de madera, ¿no? Cualquiera de las dos formas está bien. Es decir, yo acá, si yo en vez de poner liberación de recursos madera, hubiera puesto aumento en el consumo de madera, hubiera estado perfecto, ¿no? No está mal, está bien, ¿no? No hubiera sido un error en este caso en particular. No hubiera sido un error. Fíjense que estamos listando todo lo positivo, ¿no? Todo lo positivo. Interno positivo en fase operativa, externo positivo en fase operativa, externo positivo en fase de inversión y externo positivo e interno positivo en fase de abandono. Fíjense que acá solamente hay un impacto positivo, ¿no? Asociado a la liberación de toda el área que se dona al emprendimiento de ONG para que continúe en el proceso productivo de PACU, generando una mejora en la salud con costos evitados en el sistema de salud. Impacto directo, externo, positivo, no hay. No hay. Cuando nosotros nos ponemos a pensar desde un punto de vista económico lo que significa esa donación a una ONG, la tenemos que mirar desde esta perspectiva, ¿no? Miren cómo lo calculamos. No sé si leen ahí. Dividido 0.12, dice ahí, ¿no? Como yo tengo que registrar los beneficios presentes y futuros, considerando que esos beneficios son a perpetuidad, ¿no? De esta donación y esta liberación de recursos, el valor anual que yo tengo para obtener un valor económico a perpetuidad, lo que tenemos que hacer es dividir el valor económico anual de los costos evitados por 0,12 y obtengo entonces el valor económico del impacto directo interno positivo en fase de abandono. ¿Por qué? Porque la voy a registrar en el año cuarto, ¿no? Y no voy a registrar el valor de un año, tengo que registrar el valor a perpetuidad de los beneficios presentes y futuros. ¿Se entiende esto? Importante que se entienda. Si no entienden, avisen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos el impacto asociado al aumento del consumo de PACU, que es un impacto anual. Tenemos liberación de recursos, ¿no? Y ahí tenemos los internos. Luego, los externos, liberación de recursos camino. En la etapa de inversión, liberación de la madera. Y obtengo el total de beneficios externos. La suma de beneficios internos más externos me da como resultado el total de beneficios del proyecto, ¿no? Ahí está el total de beneficios del proyecto. Miren que aparecen beneficios externos en la etapa de inversión, ¿no? Aparecen beneficios externos. Bien. Ahí tengo registrado todos los beneficios del proyecto, ¿no? Como bien lo dice Karen Mojate y Castro Rodríguez en su texto de la Universidad de los Andes, Evaluación Económica de Proyectos de Inversión. En ese manual ellos plantean
justamente que a la hora de encarar un estudio económico, tenemos que separar lo positivo en primera instancia de lo negativo. Entonces, dentro de lo positivo vamos a tener internos, externos, en fase de inversión, en fase operativa, en fase de abandono, ¿no? Y luego, identificar la totalidad de impactos directos internos y externos negativos en fase de inversión, operación y abandono del proceso. Si vemos nosotros las tablas, tenemos toda la información. Tenemos los datos de eficiencia técnica, es decir, cuánto de cada bien o servicio necesito. Tengo las cantidades expresadas en unidades monetarias, es decir, a precio de mercado. La razón precio-cuenta. La razón precio-cuenta. Y un elemento importante que es el porcentaje de mano de obra que se utiliza en las distintas actividades que requieren de mano de obra, ¿no? Fíjense, la incorporación del tractor es un bien de capital, se incorpora, esa es la componente, el tractor adquirido, ¿no? Utilizamos mano de obra en esa adquisición o incorporación del tractor. No usamos mano de obra, ¿no? Salvo a los fines de la administración en particular. Pero acá solamente yo registro a la componente del tractor incorporado. Pala, camioneta, maquinaria, todo esto que está acá, todo esto que está acá son utilización de recursos, ¿no? Todo esto es utilización de recursos. Si yo quiero describir, entonces, el impacto económico, directo, interno, negativo, lo vamos a describir como utilización de recursos, ¿no? Esa es la forma en que se describe. Están las cantidades de bienes requeridos, está el valor de mercado, está la razón precio-cuenta, porque la tenemos, es dato, y tenemos el porcentaje de mano de obra. Fíjense, ¿no? Aparece en la construcción del depósito, aparece en la construcción de la vivienda, aparece en la instalación de las cámaras de preengorde y engorde, ¿no? Aparece en el desmonte, que habíamos dicho que el 70% es mano de obra, por lo tanto la incidencia es del 30%. Se lee acá, ¿no es cierto? Si yo digo que la mano de obra representa el 70% de los costos, cuando yo estoy analizando el impacto de utilización de los materiales de construcción, voy a poner el 30% de incidencia, no el 70%, ¿no? Tengan cuidado. Acá no había problema porque en todos los casos teníamos una incidencia de la mano de obra del 50%. ¿No? 50% es mano de obra, 50% es el costo de materiales para la construcción de depósitos, viviendas, etcétera, etcétera. Aparece una componente que es la que habíamos charlado en fase de inversión, que es la utilización del agua. Ya ese valor es un valor económico, ¿no? Por eso no hay RPC, no hay absolutamente nada. Simplemente la utilización del agua en la fase de inversión para el llenado de las piletas de engorde nos da 160.000 pesos y se incorpora directamente con un valor económico. Porque el enunciado decía que era ya un valor en sí mismo económico. La sumatoria nos da 10 millones y pico. Esos 10 millones y pico lo vamos a poner acá en la etapa de inversión como utilización de recursos, impactos económicos directos internos negativos en fase de inversión. En fase de inversión. Impacto económico directo interno positivo. Es decir, costos internos. Recuerden, ¿de dónde sale todo esto? Esto sale de los análisis financieros, ¿no? En los análisis financieros yo tengo los datos de eficiencia técnica, los valores de mercado. Lo económico me aporta si es que hay un RPC o si no hay, como el mismo enunciado lo dice, corregimos de impuestos. Fíjense, el alimento balanceado está corregido de impuestos.
Fíjense en la capacitación, se corrige de impuestos también. Entonces, lean atentamente y vayan realizando las correcciones que correspondan, ¿no? Las correcciones que correspondan a todas las componentes de la inversión. ¿Qué pasa en la etapa operativa? Bueno, de nuevo, ¿no? Los impactos internos tienen su correlato en los análisis financieros. Fíjense, tengo ingenieros, tengo operarios, tengo alevines, tengo alimentos, tengo reposición de agua, tengo el plan sanitario, tengo los gastos administrativos en general, tengo el personal administrativo, tengo los gastos de comercialización. Bueno, ¿qué pueden observar aquí? ¿Qué pueden observar de todos los lugares donde aparece la mano de obra especializada y no especializada? Ingenieros, operarios, administrativos. ¿Qué observan acá? Claro, como dice Belén, cuando nosotros estamos calculando, lo que hacemos es multiplicar por la RPC y multiplicamos también por el porcentaje de mano de obra. ¿Por qué? Porque la mano de obra, como charlábamos ayer y esta mañana, tiene un carácter dual. En determinados contextos, para un ortodoxo puede ser el valor de la mano de obra como mínimo cero, nunca positivo. ¿Cuándo? Cuando se dan condiciones muy especiales en los mercados laborales. Es decir, una alta tasa de desempleo, asociado a una situación de crisis social, vinculado justamente a la falta de empleo que tiene la sociedad. Entonces, como habrán visto ustedes acá, multiplicamos, ¿no?, la cantidad de hectáreas por el precio de mercado del desmonte, por la razón precio-cuenta y por el porcentaje que corresponde a este costo de los materiales o insumos para lograr la componente de la actividad desmontada, ¿no? Es así. Fíjense acá, el plan sanitario. El plan sanitario tiene un 60% de componente de mano de obra. Corrijo por impuesto al valor agregado y calculo solamente los materiales. La mano de obra la dejo fuera. Ingeniero y operario le puse cero. ¿Por qué? Y el administrativo también cero. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene cero ahí el impacto directo interno negativo en fase de operación? De hecho, en la fase de inversión, fíjense ustedes, hemos excluido la mano de obra, ¿no? La hemos excluido. Yo solamente estoy considerando, en este caso, el 50% que le corresponde a los materiales. Acá estoy considerando solamente el 30% que le corresponde a materiales. En la capacitación también estoy considerando el 50% que corresponde a, la mano a los materiales de la capacitación. ¿Por qué pongo cero acá? Porque hay mucha mano de obra.
porque hay mucha mano de obra, es decir, hay una gran oferta de mano de obra, es decir, hay una alta tasa de desempleo. Entonces, en esas condiciones específicas, típico de la Argentina, por ejemplo, desde una percepción, de una lógica económica, de una lógica económica ortodoxa, no vamos a considerar un impacto asociado a la utilización de mano de obra como algo positivo, pero sí puedo llegar a considerarlo cero, ¿no? Cero. Esto implica obviamente una mejora en la eficiencia financiera, en la eficiencia económica. Implica una mejora. ¿Por qué? Porque si yo tengo un costo económico que no estoy incluyendo, eso va a mejorar la eficiencia del proyecto. Obviamente, para que este proyecto mejore hay que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Ya vamos a ver los indicadores. Y el problema del despegue de los indicadores es porque tenemos muchos costos externos. Nos fueron los costos externos muy altos. Bueno, fíjense, entonces, como dice Javier, creo que era, bueno, es cero. ¿Por qué? Porque el contexto económico nos dice que hay una alta tasa de desempleo. O como decía el compañero, hay mucha mano de obra disponible. Es decir, hay una gran oferta, hay una elevada oferta de mano de obra. Eso me lleva a prácticamente eliminar dentro del análisis económico el costo asociado a este tipo de impactos de utilización de mano de obra, ¿no? Lo elimino al impacto. Es decir, lo pongo como neutro. Y el resto, obviamente, lo voy a incorporar, lo voy a corregir. En este caso particular, fíjense, todo lo corregimos con un descuento del IVA, ¿no? Y ahora nos dedicamos a los externos, ¿no? Entonces, aparece un impacto directo externo negativo en fase de operación, que es la utilización del aire como depósito de residuo, y es del monto de 50.000 pesos por año. Y aparece afectación de servicios ecosistémicos, servicio de captación de dióxido de carbono, utilización del servicio de retención de sedimentos, utilización de servicios intergeneracionales, que es este valor de no uso. Fíjense, todos altos. El más alto es el servicio de retención de sedimentos, como aspectos negativos que aparecen. Y nos da un valor relativamente alto. Trasladando toda la información al flujo económico, vamos a tener entonces los impactos económicos directos externos negativos. Fíjense en los montos tan altos. Fíjense en este valor. Tire 42% negativo. No hay tasas negativas, ¿no? Acá directamente un valor negativo implica que el proyecto es absolutamente inviable. No hay tasas de interés negativas, ¿no? En este caso en particular. Entonces, una tasa que evidentemente está muy por debajo, nos está dando una pauta de que el proyecto es totalmente inviable. ¿Qué pasaría si no hay impactos? Miren. Entonces, acá el gran problema es el servicio ecosistémico que se pierde, ¿no? Yo me atrevería a decir que si hacemos un análisis de la soja,
Algo parecido puede llegar a suceder, ¿no? Algo parecido. Por la pérdida de servicio ecosistémico que hoy estamos observando, nosotros la soja nos daría estos resultados económicos. Creo, ¿no? Estaría bueno hacerlo. Estaría bueno que alguien se anime a hacer un estudio completo, un estudio de... Hay datos incluso para hacerlo. Ver qué tipo de servicio ecosistémico estamos perdiendo como consecuencia de los desmontes para soja. Mirar, ¿no?, los servicios que se pierden, que se degradan, que se deterioran, que se disminuyen, ¿no? Y plantear. Evidentemente la deseconomía principal acá está asociada a los impactos directos externos negativos de esta dimensión, ¿no? Entonces, si yo pudiera eliminarlo o reducirlo, automáticamente el análisis económico me daría positivo, ¿no? Como es alta la incidencia, deberíamos ver, ¿no? Chequear si estos valores realmente son así, tan altos, ¿no? Y que además se repiten anualmente. Esto nos hace que el proyecto prácticamente sea inviable desde la perspectiva económica, ¿no? Sea absolutamente inviable. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para actuar sobre estos problemas ambientales, ¿no? Y si eliminamos solamente este, para ver la incidencia, fíjense, es el único que me está generando la ineficiencia económica. Por lo tanto, es un impacto que tengo que analizar, tengo que estudiar, ¿no? ¿Será así de grande? ¿Esta pérdida del servicio de retención de sedimento es tan importante? ¿Me está generando tal deterioro de mis indicadores económicos? ¿No? ¿Puedo solucionar el problema a través de un plan de gestión, ¿no?, que implique al menos reducir esa pérdida de servicios? ¿Puedo hacerlo? Hacer que esto, en vez de representar un valor económico de 272 millones anuales, se reduzca, ¿no? ¿A cuánto debería reducirse este impacto, es decir, la internalización de este impacto para que el proyecto sea viable? ¿No? Esa va a ser una pregunta interesante. Un 50%, un 60%, un 70%. ¿Cuánto deberíamos reducir, ¿no? ¿Cuánto deberíamos reducir? En estas condiciones, fíjense, el proyecto es inviable. Pero la componente que me genera la ineficiencia está asociada a la utilización de servicios de retención de sedimentos. A eso está vinculado directamente. Nada más. Interesante como para chequear, ¿no? Bueno, fíjense. De nuevo, tengo mis indicadores. La tasa social utilizada, el BAN, ¿no? El BAN a esa tasa social de descuento es ese. Ya con esta TIR, evidentemente estamos concluyendo irrefutablemente que el proyecto es a todas luces inviable, es decir, no hay cómo solucionar salvo que solucionemos esta ineficiencia. O la corrijamos o la revisemos mejor, ¿no? Eso también puede ser. Cuando yo tengo estos valores tan altos de impactos externos negativos, tenemos que poner el foco ahí, porque una de esas puede ser una sobreestimación del impacto, ¿no? Una sobreestimación del impacto. Entonces, suponiendo que yo pueda bajar esto al un 50%, supóngale, no me da. Que bajemos un
70%. No me da, ¿no? Entonces tendría que bajar mucho más, ¿no? Para que realmente se justifique, ¿no? Un 90%, ¿no? Vamos a decir que bajemos un 90% el impacto. Y mejora, ¿no? Bastante. O sea, si yo bajo el 90% del impacto, 90% del impacto, mejora, pero tendría que eliminarlo, ¿no? Lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Eliminar un impacto a cero. ¿Por qué? Porque para bajar el impacto yo debería internalizar. Debería internalizar. Lo cual en este proyecto es imposible. Lo único que nos queda hacer es analizar si este impacto es realmente de tal dimensión como la que se muestra, ¿no? Al 5%. Fíjense, ya mi tire aumentó al 10%. Ya aumentó al 10%. Estamos más cerca. Ahora, ¿cómo hago para reducir yo el valor de un impacto directo externo negativo? Un 95%. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para reducir un 95%? Sin asumir costos extras, ¿no? Económicos. Porque nosotros hemos visto que para enfrentar una externalidad normalmente se requiere de un plan de gestión, y el plan de gestión requiere de repente obras de infraestructura en la parte de inversión, y requiere asumir algunos costos operativos durante la fase operativa del proyecto. Bueno, interesante como para poder pensar. Bien, eso es lo que les quería mostrar. Y uno puede decir que la actividad es incompatible, ¿no? Sí, en estos casos sí. Puede ser una relocalización, puede ser hacer algún análisis adicional. En muchos de los casos, cuando hay estas situaciones de incompatibilidad, como dice Amparo, es decir, la actividad no es viable en un determinado lugar debido al alto costo económico, ambiental que tiene el proyecto, la única posibilidad es reubicarlo, ¿no? Relocalizarlo, sacarla de esos lugares, llevarlos a otros lugares que no generen tantos inconvenientes desde el punto de vista ambiental, ¿no? Siempre y cuando los cálculos estén bien hechos, esté bien analizado, esté bien evaluado el proyecto. Ahí habría que hacer una evaluación de la externalidad, medirla adecuadamente, buscar herramientas metodológicas que me permitan una mayor precisión en la valoración económica del impacto, y luego ver si con algún plan de gestión puedo mejorar la situación. Si eso no mejora, sí, la opción que nos queda es relocalizar, ¿no? La actividad desde la perspectiva económica, sin ese efecto impacto, es sin duda alguna muy viable. Pero está ese efecto impacto que hay que estudiar. Bien, ahora en los 15 minutitos que nos quedan, preguntas que hayan quedado por ahí dando vuelta, algunas cosas que no se hayan entendido. Este ejercicio era relativamente simple, ¿no? ¿Qué podemos esperar del parcial? Y bueno, cosas parecidas, ¿no? Vamos a tener que separar la utilización de la mano de obra como impacto para poder analizarla por separado, por sus características duales, ¿no? Entonces vamos a separar eso, vamos a chequear
la información que hay disponible y trabajar en ese sentido. Hay algunos proyectos que se han relocalizado, ¿no? Por ejemplo, algunos proyectos mineros que se han abandonado por el propio inversor porque dio la casualidad que el inversor era una persona altamente comprometida con el ambiente y había una especie endémica en el lugar donde se iba a desarrollar el emprendimiento y resolvió no desarrollar el emprendimiento justamente para evitar sacrificar un hábitat de una especie endémica, ¿no? Bueno, no todos piensan así, ¿no? Es lo que nosotros llamamos esas emprendimientos proactivos, ¿no? Son líderes ambientales, que por definición o decisión propia deciden, no yo no avanzo. Y después está el compromiso de los equipos de investigación, ¿no? Los equipos que hacen estudios ambientales, ¿no? Yo siempre digo que el compromiso fundamental de un profesional del ambiente y los recursos naturales es fundamentalmente con la sociedad en primer lugar y en segundo lugar con los bienes y servicios ambientales. O sea, nosotros tenemos que salir y ser la voz de ese conjunto de bienes y servicios. No oponernos por oponernos, eso no. Oponernos con información, con estudio, con trabajo, ¿no? Si detectamos ineficiencias desde el punto de vista económico, ambiental, plantear las ineficiencias, valorarlas e incorporarlo dentro de los análisis económicos ambientales, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad como profesionales del ambiente. Entonces, no hacer la vista gorda, no mirar para otro lado, sino, si nos toca hacer un estudio ambiental, un estudio de impactos ambientales y sociales, bueno, poner todo sobre la mesa. Tanto lo positivo, la mayoría de los emprendimientos lo tienen, como lo negativo. Fíjense que nosotros en los estudios económicos no hicimos discriminación, hemos puesto lo positivo y lo negativo, todo, ¿no? En la medida que yo tengo mayor cantidad de información y avanzo en la parte de los estudios del proyecto, tendré más información para suministrar, para describir la situación conflictiva o problemática que se nos pueden presentar, ¿no? La idea es poder actuar, como dice nuestra ley 7070, en forma preventiva. De hecho, estos instrumentos, que son los estudios de impactos ambientales y sociales, son instrumentos preventivos. Yo no tengo que estar ni a favor ni en contra de la minería, de la industria, de la actividad hidrocarburífera, del fracking. No tengo que estar ni a favor ni en contra. Tengo que hacer mi trabajo profesional. Ojo, digo ni a favor ni en contra. Porque también hay muchos que opinan o que creen que si yo tengo alguna objeción al respecto de una actividad productiva, debería abstenerme de opinar. No, yo hago mi trabajo, ¿no? De la misma manera cuando yo soy pro, ¿no? Supónganse que yo soy pro minero y me llaman a mí para hacer un estudio de impacto ambiental y social, ¿no? Y un estudio económico de un proyecto minero. Que como soy pro minero voy a ocultar información, voy a mirar para otro lado, los impactos negativos no los voy a ver, no los voy a valorar, lo voy a subvalorar, lo voy a meter dentro de un flujo de fondos para disimularlo. No, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es, por un lado, mirar los procesos productivos, transformadores de nuestra realidad, pero necesarios, nos cueste o no aceptarlo, son necesarios. ¿Qué es necesario? Un cambio de paradigma en varios sectores productivos. Seguro que hay necesario un cambio de paradigma. Bueno, pero ese cambio de paradigma viene de la mano de los profesionales que se incorporan al mundo laboral con una nueva perspectiva de ver nuestros procesos productivos, ¿no? O sea, los cambios los tenemos que producir nosotros. Yo espero inducir en ustedes algún cambio también de paradigma. Y yo espero que ustedes el día de mañana, con las herramientas que la universidad les dio, estén en condiciones o capacitados para que las empresas productivas incorporen esos cambios de paradigma.
en vez de usar energía fósil, empezar a usar otro tipo de energías, ¿no? Ayer veía algo que me llamó la atención, ¿no? Del perfil de los profesionales. Había un geólogo en un programa de preguntas y respuestas de la televisión, ¿no? Y había un geólogo, ¿no? Y el conductor, un poco, como este geólogo había trabajado mucho tiempo en la industria hidrocarburífera, el conductor lo lleva a un planteo de cambio de paradigmas energéticos, ¿no? Y hablaba de la importancia de sustituir, la importancia de empezar a trabajar renovables, la importancia de la energía solar, de la energía eólica, de la energía mareomotriz, como una forma también de modificar nuestra matriz energética y producir una transformación, ¿no? Y el geólogo, ¿no? Con su camiseta puesta de ingeniero de petróleos, ¿no? Dijo, sí, sí, pero todavía hay mucho petróleo por explotar, ¿no? Entonces, ahí se enfrentan dos paradigmas, ¿no? El de un conductor consciente ambiental que dice, tenemos que cambiar nuestro paradigma energético, tenemos que empezar a buscar fuentes alternativas, abandonar las fuentes de petróleo que generan contaminación, ¿no? Lejos de entrar dentro de ese paradigma, dijo, sí, pero todavía hay mucho petróleo para seguir aprovechando. Todavía hay mucho para... No, ¿por qué? Porque si podemos hacer un cambio de paradigma. Ahí está la lógica de las empresas, ¿no? Entonces, si hay petróleo, sigamos sacando petróleo. Sigamos quemando combustible. Sigamos generando contaminación. Sigamos produciendo gases de efecto invernadero, ¿no? No, cuando el cambio de paradigma implica abandonar lo que estamos haciendo mal y plantear una propuesta alternativa que nos permita superar la crisis global a la cual nos enfrentamos hoy toda la humanidad ya. Ya no podemos hablar de que alguien puede escaparse del cambio climático. Es un cambio que nos empieza a afectar a todos. Obviamente están los que siguen insistiendo de que no hay tal cambio climático, que es parte de un ciclo dentro de la naturaleza, y que ese ciclo es un ciclo normal. Lo cierto es que los indicadores están diciendo que la Tierra se está calentando cada vez más, y esto va a generar seguramente graves transformaciones en los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, ¿no? Yo seguramente no lo veré, pero capaz que ustedes pueden ver algunos de esos acontecimientos de... La última participación es de Amparo, que dice, relocalicemos. No hay dudas, no hay inconvenientes. No se olviden de seguir participando, ya queda poquito, entonces hagamos nuestra participación en los foros. El ensayo de esta semana otorga medio punto más. Hay algunos que ya han obtenido su medio punto, ya están contentos. Otro medio punto es un punto y puede ser útil. Sí, ya ven. Ya lo vamos a arreglar. Sí, claro. Ya lo arreglamos, no se preocupe. ¿Ahora? Bueno, ya enseguida.